Bienvenidos amigos de Lecturas a Blanco y Negro a la lectura del banquero anarquista de Fernando Pessoa, un relato extenso que nos dejará con la boca totalmente abierta, porque la verdad es que nos vamos a sorprender ante el nuevo concepto de anarquismo o la resignificación del concepto de anarquismo que va a plantear uno de los personajes de la historia. Es un cuento que realmente conmueve, que realmente pone en discusión muchos temas en respecto a la vida moral, a la vida religiosa y a la vida política. Creo que para aquellos que dicen que el anarquismo es utópico, nos vamos a dar cuenta que en uno de los personajes de este cuento, que es el banquero, el anarquismo no es utópico, el anarquismo es real y es posible argumentarlo. Ya depende del lector si comparte o no la decisión o el concepto de anarquismo de este banquero. La verdad es una lectura que te va a atrapar desde la primera hasta la última página. No lo vas a soltar porque no sucedió conmigo y sé que no va a suceder con ustedes. Es una hora y media de lectura que realmente nos dará para mucho que hablar y para mucho que escribir aquellos que gozan de este placer intelectual. Preparémonos entonces para leer todo este bagaje filosófico y político que nos va a plantear estas apenas 50 páginas. Estemos muy pendientes de la diferencia entre las cualidades de lo natural y las ficciones sociales, que sobre estos dos pilares del pensamiento es donde se va a centrar la obra. Disfruten de la parte donde habla el personaje de las tiranías, de la libertad. Disfruten de todos estos caminos que se van a bifurcar para que iniciemos a pensar un poco en nuestras posiciones políticas y en nuestras concepciones de sociedad o de revolución social en función de una sociedad sana, buena y sobre todo justa. No siendo más amigos, entonces demos la bienvenida y demos el inicio a la lectura de El banquero anarquista de Fernando Pessoa. El banquero anarquista. Habíamos acabado de comer. Frente a mí, mi amigo el banquero, gran comerciante y notable especulador, fumaba como quien no piensa. La conversación, que había ido desfalleciendo, yacía muerta entre nosotros. Intenté reanimarla como sin darle importancia, sirviéndome de una idea que pasó por mi imaginación. Me volví hacia él sonriendo. Por cierto, me dijeron hace unos días que usted fue en tiempos anarquista. Fui, no, fui y soy. No cambié a ese respecto. Soy anarquista. Esa sí que es buena. Usted anarquista. ¿En qué es usted anarquista? A menos que dé usted a la palabra algún sentido diferente. ¿De vulgar? No, no se lo doy. Empleo la palabra en su sentido vulgar. ¿Quiere decir entonces que es anarquista exactamente en el mismo sentido en que son anarquistas esos tipos de las organizaciones obreras? Entonces, entre usted y esos tipos de las bombas y de los sindicatos, ¿no hay diferencia alguna? Diferencia, diferencia, sí la hay, evidentemente hay diferencia, pero no es la que usted juzga. ¿Duda usted tal vez de que mis teorías sociales sean iguales a las de ellos? Ah, ya entiendo. Usted en cuanto a la teoría es anarquista y en cuanto a la práctica soy tan anarquista como en cuanto a la teoría. En cuanto a la práctica lo soy más. Soy mucho más anarquista que esos tipos que han citado usted. Toda mi vida lo muestra. ¿Cómo? Toda mi vida lo muestra, amigo mío. Es usted quien nunca prestó a estas cosas una atención lúcida. Por eso le parece que digo un disparate o que estoy burlándome de usted.
No entiendo nada, a no ser, a no ser que usted juzgue su vida disoluta y antisocial y le dé ese sentido al anarquismo. Ya le dije que no es decir, ya le dije que no doy a la palabra anarquismo un sentido distinto al vulgar. Está bien, sigo sin comprender. Oh, ¿quiere decirme usted que no hay diferencia entre sus teorías verdaderamente anarquistas y la práctica de su vida? ¿La práctica de su vida como es ahora? ¿Quiere usted que crea que lleva una vida exactamente igual a la de los tipos que vulgarmente son anarquistas? No, no es eso. Lo que quiero decir es que entre mis teorías a la práctica de mi vida no hay ninguna divergencia, sino una absoluta conformidad. Es verdad que no llevo una vida como la de los tipos de los sindicatos y de las bombas, pero es la vida de ellos la que está fuera del anarquismo, fuera de sus ideales. La mía no. En mí sí, en mí, banquero, gran comerciante, un especulador, si usted quiere, en mí, la teoría y la práctica del anarquismo están unidas y ambas son ciertas. Usted me comparó a esos tontos de los sindicatos y de las bombas para indicar que soy diferente a ellos. Lo soy, pero la diferencia es esta. Ellos, sí, ellos y no yo, son anarquistas solo en la teoría. Yo lo soy en la teoría y en la práctica. Ellos son anarquistas y estúpidos, yo anarquista e inteligente. Esto, amigo mío, quiere decir que soy el verdadero anarquista. Ellos, los de los sindicatos y las bombas, yo también estuve allí y me salí debido a mi verdadero anarquismo. Ellos son la basura del anarquismo, los perjuros de la gran doctrina libertaria. Eso ni el diablo lo había oído nunca. Es asombroso. Pero ¿cómo concilia usted su vida, quiero decir su vida bancaria y comercial, con las teorías anarquistas? ¿Cómo lo concilia usted si dice que por teorías anarquistas se entiende exactamente lo que entienden los anarquistas vulgares? Y usted, además, me dice que es diferente de ellos porque más anarquista que ellos. ¿No es verdad? Exactamente. No entiendo nada. ¿Pero tiene usted interés en entenderlo? Enorme interés. Se sacó de la boca el cigarro que se le estaba apagando, lo volvió a encender lentamente, miró con fijeza al fósforo que se extinguía, lo depositó suavemente en el cenicero. Después, irguiendo la cabeza, que había bajado por un momento, dijo: Escuche, nací del pueblo y en la clase obrera de la ciudad. De bueno no heredé, como puede imaginar, ni la condición ni las circunstancias, solo que tuve la suerte de poseer una inteligencia lúcida por naturaleza y una voluntad fuerte, pero esos eran dones naturales que mi bajo nacimiento no me podía arrebatar. Fui obrero, trabajé, viví una vida de estrechez, fui, en resumen, lo que la mayoría de gente en aquel medio. No digo que pasase realmente hambre, pero no anduve lejos. De hecho, hubiera podido pasarla, y eso no hubiera alterado nada de lo que siguió, o de lo que voy a exponer, ni de lo que fue mi vida, ni de lo que es ahora. En resumen, fui un obrero vulgar, como todos, trabajaba porque tenía que trabajar y trabajaba lo menos posible. Pero era inteligente. Siempre que podía leía cosas, discutía cosas, y como no era tonto, me nació una gran insatisfacción y un fuerte sentido de rebeldía contra mi destino y contra las condiciones sociales que lo forjaban. Ya le dije que realmente mi destino podía haber sido peor de lo que era, pero ya entonces me parecía que yo era un ser a quien la suerte le había deparado todas las injusticias juntas y que se había servido de todas las convenciones sociales para hacérmelas. Esto ocurría cuando teníamos 20 años, 21 como máximo, que fue cuando me hice anarquista. Se detuvo un momento, se volvió un poco más hacia mí. Continuó, inclinándose ligeramente. Siempre fui más o menos lúcido, me sentí sublevado,
Quise percibir mi sublevación. Me volví anarquista consciente y convencido, el anarquista consciente y convencido que soy hoy. Y su teoría de hoy es la misma de aquel tiempo. La misma. La teoría anarquista, la verdadera teoría, solo es una. Me atengo a lo que siempre me atuve, desde que me hice anarquista. Ya lo verá usted. Iba diciendo que como era lúcido por naturaleza, me hice anarquista consciente. Ahora bien, ¿qué es un anarquista? Es un sublevado contra la injusticia de que nazcamos desiguales socialmente. En el fondo, solo es esto. Y de ahí resulta, como es fácil ver, una rebeldía contra las convenciones sociales que hacen posible esta desigualdad. Lo que le estoy indicando ahora es el camino psicológico, es decir, el cómo la gente se vuelve anarquista. Luego entramos en la parte teórica del asunto. Por ahora, comprenda usted bien cuál sería la rebeldía de un tipo inteligente en mis circunstancias. ¿Qué es lo que ve en el mundo? Uno nace hijo de un millonario, protegido desde la cuna contra aquellos infortunios, que no son pocos, que el dinero puede evitar o atenuar. Otro nace miserable, y ya de niño es tan solo una boca más en una familia donde sobran las bocas para la comida que puede haber. Uno nace conde o marqués, y gracias a ello goza de la consideración de toda la gente, haga lo que haga. Otro nace con los mismos derechos, pero tiene que andar recto como una plomada para ser, como mínimo, tratado como persona. Unos nacen en condiciones tales que pueden estudiar, viajar, instruirse, volverse, se puede decir, más inteligentes que otros que por naturaleza lo son más, y así pasan en todas partes y en todo. Son injusticias de la naturaleza, ¿de acuerdo? No podemos evitar. Ahora bien, las de la sociedad y de sus convenciones, esas, ¿por qué no evitarlas? Acepto, no me queda otro medio, que un hombre sea superior a mí por lo que la naturaleza le dio, el talento, la fuerza, la energía. No acepto que sea mi superior por cualidades postizas con las que no salió del vientre de su madre, sino que sobrevinieron por casualidad una vez en el mundo. La riqueza, la posición social, la vida cómoda, etcétera, fue como consecuencia de la rebeldía que le estoy perfilando hacia estas consideraciones, por lo que nació mi anarquismo de entonces, el anarquismo que, como ya le he dicho, mantengo hoy sin alteración alguna. Paró otra vez un momento como pensando en cómo proseguir. Fumó y exhaló el humo lentamente hacia el lado opuesto al mío. Se volvió e iba ya a proseguir. Sin embargo, yo le interrumpí. Una pregunta, por curiosidad. ¿Por qué se hizo precisamente anarquista? Podía haberse hecho usted socialista o cualquier otra cosa avanzada que no fuera tan lejos. Todo esto entraba dentro de su rebelión. Deduzco de lo que usted dice que por anarquismo entiende usted, y reconozco que está bien como definición del anarquismo la sublevación contra todas las convenciones y fórmulas sociales y el deseo y esfuerzo de la abolición de todas ellas. Exactamente. ¿Por qué escogió usted esta fórmula extrema y no se decidió por cualquiera de las otras, de las intermedias? Se lo explicaré. Medité muy bien todo eso. Naturalmente, en todos los textos políticos que leía estaban todas esas teorías. Escogí la teoría anarquista, la teoría extrema, como dice usted muy bien, por las razones que voy a decirle en 2 palabras. Durante un momento permaneció con la mirada perdida en el vacío. Luego se volvió hacia mí. El verdadero mal, el único mal, son las convenciones y las ficciones sociales que se sobreponen a las realidades naturales. Todo, desde la familia al dinero, desde la religión al Estado. La gente nace hombre o mujer, quiero decir, nace para ser. Una vez adulta, hombre o mujer, no nace en buena justicia natural, ni para ser marido, ni para ser rico o pobre, como tampoco nace para ser católico o protestante o portugués o inglés. Es todas estas cosas en virtud de ficciones sociales.
Ahora bien, ¿por qué son malas esas ficciones sociales? Porque son ficciones, porque no son naturales. Tan malo es el dinero como el Estado, la constitución de la familia como las religiones. Si hubiese otras que no fuesen estas, serían igualmente malas, porque también serían ficciones, porque también se supondrían y estorbarían a las realidades naturales. Ahora bien, cualquier sistema que no sea el sistema anarquista puro, que busca la abolición de todas las ficciones y de cada una de ellas completamente, es también una ficción. Emplear todo nuestro deseo, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra inteligencia para implantar o contribuir a implantar una ficción social en vez de otra es un absurdo, sino un crimen, porque es realizar una perturbación social con la finalidad expresa de dejarlo todo igual. Si hallamos injustas las ficciones sociales porque esclavizan y oprimen lo que es natural en los hombres, ¿para qué emplear nuestro esfuerzo en sustituirlas por otras ficciones si podemos emplearlo para destruirlas a todas? Esto me parece concluyente, pero supongamos que no lo es. Supongamos que nos objetan que esto será muy cierto, pero que el sistema anarquista no es realizable en la práctica. Vamos a examinar esa parte del problema. ¿Por qué no va a ser realizable el sistema anarquista? Nosotros, todos los extremistas, partimos del principio no sólo de que el actual sistema es injusto, sino de que, puesto que existe la justicia, es preciso cambiarlo por otro más justo. Si no pensáramos así, no seríamos extremistas, sino burgueses. Ahora bien, ¿de dónde viene este criterio de justicia? De que es natural y verdadero, en oposición a las ficciones sociales y a las mentiras de las convenciones. Pero hay lo que es natural, lo que es enteramente natural, no lo que es una mitad o un cuarto o un octavo de lo natural. Muy bien, ahora de dos cosas una, o lo natural es realizable socialmente o no lo es. En otras palabras, o una sociedad puede ser natural o una sociedad es esencialmente ficción, y no puede ser natural de ninguna manera. Si una sociedad puede ser natural, entonces puede haber una sociedad anarquista o libre, y debe haberla porque ella es la sociedad enteramente natural. Si la sociedad no puede ser natural, si por cualquier razón que no importa, tiene por fuerza que ser ficción, entonces del mal al menos, hagámosla dentro de esa ficción inevitable lo más natural posible, para que por eso mismo sea lo más justa posible. ¿Cuál es la ficción más natural? Ninguna es natural en sí, porque es ficción. La más natural, en este nuestro caso, será aquella que parezca más natural, que se sienta como más natural. ¿Cuál es la que parece más natural o la que sentimos como más natural? Es aquella a la que estamos habituados. Usted comprende lo que es natural y lo que es instintivo, y lo que no siendo instintivo se parece en todo al instinto o hábito. Fumar no es natural, no es una necesidad del instinto, pero si nos habituamos a fumar, pasa a ser natural para nosotros. Pasa a ser sentido como una necesidad instintiva. Ahora, ¿cuál es la ficción social que se ha constituido en un hábito para nosotros? Es el sistema actual, el sistema burgués. Tenemos, pues, en buena lógica, que o consideramos posible la sociedad natural y seremos defensores del anarquismo, o no la juzgamos posible y seremos defensores del régimen burgués. No hay hipótesis intermedia. ¿Ha comprendido? Sí, señor. Eso es concluyente. Aún no es del todo concluyente. Aún hay otra objeción del mismo género por liquidar.
Puede aceptarse que el sistema anarquista es realizable, pero puede dudarse que sea realizable repentinamente, es decir, que se pueda pasar de la sociedad burguesa a la sociedad libre sin uno o más estados o regímenes intermedios. Quien hace esta objeción acepta como buena y como realizable la sociedad anarquista, pero tiene la impresión de que ha de haber algún tipo de estado de transición entre la sociedad burguesa y ella. Ahora bien, supongamos que es así. ¿Qué es ese estado intermedio? Nuestro fin es una sociedad anarquista o libre. Ese estado intermedio solo puede ser, por lo tanto, un estado de preparación de la humanidad para una sociedad libre. Esa preparación o bien es material o es simplemente mental, es decir, o es una serie de realizaciones materiales o sociales que van adaptando a la humanidad a la sociedad libre, o es una simple propaganda gradualmente creciente e influyente que la va preparando mentalmente a desearla o aceptarla. Vamos al primer caso. La adaptación gradual y material de la humanidad libre. Es imposible, es más que imposible, es absurdo. No hay adaptación material excepto a una cosa que ya hay. Ninguno de nosotros se puede adaptar materialmente al medio social del siglo XXIII, aunque sepa lo que será. Y no se puede adaptar materialmente porque el siglo XXIII y su medio social no existen aún materialmente. Así pues, llegamos a la conclusión de que en el paso de la sociedad burguesa a la sociedad libre, la única parte que puede haber de adaptación, de evolución o de transición es mental. Es la gradual adaptación de los espíritus a la idea de la sociedad libre. En todo caso, en el campo de la adaptación material existe ya una hipótesis. Al diablo con la hipótesis. Mi querido amigo, el hombre lúcido tiene que examinar todas las objeciones posibles y refutarlas antes de poder sentirse seguro de su doctrina. Y además, todo esto es en respuesta a una pregunta que usted me hizo. ¿De acuerdo? En el campo de la adaptación mental, estaba diciendo, hay en todo caso otra hipótesis, es la de la dictadura revolucionaria. ¿La de la dictadura revolucionaria cómo? Como ya lo expliqué, no puede haber adaptación material a una cosa que no existe, aún materialmente. Pero si por un movimiento brusco se produjera la revolución social, no se implantaría la sociedad libre, porque la humanidad aún no está preparada para ella, sino una dictadura de quienes quieren implantar la sociedad libre. Pero existe ya, aunque en esbozo o en sus comienzos, existe ya materialmente algo de la sociedad libre. Ya hay por lo tanto una cosa material a la que la humanidad puede adaptarse. Este es el argumento con el cual los tontos que defienden la dictadura del proletariado la defenderían si fuesen capaces de argumentar o de pensar. El argumento, por supuesto, no es suyo, es mío. Lo pongo como objeción a mí mismo, y como le voy a demostrar, es falso. Un régimen revolucionario, en cuanto existe y sea cual sea el fin que pretende o su idea directriz es materialmente tan solo una cosa, un régimen revolucionario. Ahora bien, un régimen revolucionario quiere decir una dictadura de guerra, o en sus verdaderas palabras, un régimen militar despótico, porque el estado de guerra es impuesto a la sociedad por una parte de ella, la parte que asumió revolucionariamente el poder. ¿Qué es lo que resulta de ello? Resulta que quien se adapta a ese régimen como la única cosa que es materialmente, inmediatamente, es un régimen militar despótico. Se adapta a un régimen militar despótico. La idea que guió a los revolucionarios, el fin al que apuntaban, desapareció por completo de la realidad social que es ocupada exclusivamente por el fenómeno guerrero. De modo que lo que sale
de una dictadura revolucionaria, y tanto más completamente saldrá cuanto más tiempo dure esa dictadura. Es una sociedad guerrera de tipo dictatorial, es decir, un despotismo militar. No puede ser otra cosa, y siempre fue así. No sé mucho de historia, pero lo que sé concuerda con esto. No podía dejar de concordar. ¿Qué salió de las agitaciones políticas de Roma? El Imperio Romano y su despotismo militar. ¿Qué salió de la Revolución Francesa? Napoleón y su despotismo militar. Y usted verá lo que sale de la Revolución Rusa. Ya verá cómo sale algo que va a retrasar decenas de años la realización de la sociedad libre. ¿Qué era de esperar de un pueblo de analfabetos y de místicos? En fin, me estoy saliendo de tema. ¿Me ha captado usted mis argumentos? Los he captado perfectamente. Así pues, comprende usted que llegará a esta conclusión. Fin. La sociedad anarquista, la sociedad libre, medio, el paso sin transición de la sociedad burguesa a la sociedad libre. Este paso se vería preparado y hecho posible por una propaganda intensa, completa, absorbente, a fin de predisponer todos los espíritus y reducir todas las resistencias. Está claro que por propaganda no entiendo solamente la palabra escrita y hablada. Lo entiendo todo, acción indirecta o directa, cuanto pueda predisponer hacia la sociedad libre y reducir la resistencia a su llegada. Así, no teniendo casi resistencia alguna que vencer, la revolución social, cuando viniese, sería rápida, fácil, y no tendría que establecer ninguna dictadura revolucionaria, por no tener contra quién aplicarla. Si esto no puede ser así, es que el anarquismo es irrealizable, y si el anarquismo es irrealizable, solo es defendible y justa, como ya le he demostrado, la sociedad burguesa. Ahí tiene pues usted por qué y cómo me hice anarquista y por qué y cómo rechacé como falsas y antinaturales las otras doctrinas sociales de menor osadía. Y concluido esto, vamos a proseguir con mi historia. Prendió un fósforo y encendió lentamente el cigarro. Se concentró y al cabo de poco prosiguió. Había varios otros muchachos con las mismas opiniones que yo. La mayoría eran obreros, pero había uno u otro que no lo eran. Lo que sí éramos todos era pobres, y que recuerde, no éramos muy estúpidos. La gente tenía una cierta voluntad de instruirse, de saber cosas, y al mismo tiempo una voluntad de propaganda, de difundir nuestras ideas. Queríamos para nosotros y para los demás, para la humanidad entera, una sociedad nueva, libre de todos estos prejuicios que hacen a los hombres desiguales artificialmente y les imponen inferioridad, sufrimientos, estrecheces que la naturaleza no les había impuesto. En lo que a mí respecta, lo que leía me confirmaba en estas opiniones. En libros libertarios baratos, los que había por aquel entonces, y eran ya bastantes, lo leí casi todo. Fui a conferencias y asambleas de los propagandistas de aquel tiempo. Cada libro y cada discurso me convencía más de la certeza y de la justicia de mis ideas. Lo que pensaba yo entonces, se lo repito, amigo mío, es lo que pienso hoy. La única diferencia es que entonces solo pensaba, y hoy pienso y practico. Sí, hasta aquí todo está muy bien. Es muy lógico que se volviera usted anarquista en esas condiciones, y acepto perfectamente que era usted anarquista. No necesito más prueba de ello. Lo que quiero saber es cómo salió de ahí el banquero, cómo salió de ahí sin contradicciones. Bien, más o menos calculo ya. No, usted no calcula nada. Sé lo que quiere decir. Se basa usted en los argumentos que acaba de oírme y juzga que llegué a la conclusión de que el anarquismo es irrealizable y por ello, como le dije, lo único defendible y justo es la sociedad burguesa. ¿No es así? Sí, ya pensé que sería más o menos eso.
Pero ¿cómo podía hacerlo si desde el principio de nuestra conversación le he dicho y repetido que soy anarquista, que no solo lo fui, sino que continúo siéndolo? Si me hubiera hecho banquero y comerciante por la razón que usted juzga, ya no sería anarquista, sería burgués. Sí, tiene usted razón, pero entonces, ¿cómo diablos? Adelante, siga. Como le dije, yo era, siempre lo fui, más o menos lúcido y también un hombre de acción. Esas son cualidades naturales. No me las pusieron en la cuna, si es que tuve cuna. Sé que las llevaba ya de antes. Bien, siendo anarquista consideraba insoportable el ser anarquista tan solo pasivamente, tan solo para acudir a oír discursos y hablar de ello con los amigos. No, era preciso hacer algo, era preciso trabajar y luchar por la causa de los oprimidos y de las víctimas de las convenciones sociales, y decidí ponerme a la tarea en la medida de mis posibilidades. Me puse a pensar en cómo podría ser útil a la causa libertaria. Me puse a trazar mi plan de acción. ¿Qué es lo que quiere el anarquista? La libertad. La libertad para sí y para los demás, para la humanidad entera. Quiere estar libre de la influencia o de la presión de las ficciones sociales. Quiere ser libre tal como nació y apareció en el mundo, que es como en justicia debe ser. Y quiere esa libertad para sí y para todos los demás. No todos pueden ser iguales ante la naturaleza. Unos nacen altos, otros bajos, unos fuertes, otros débiles, unos más inteligentes, otros menos, pero todos pueden ser iguales de ahí en adelante. Solo las ficciones sociales lo evitan. Esas ficciones sociales era lo que había que destruir. Era preciso destruirlas, pero no se me escapó una cosa. Era preciso destruirlas, pero en provecho de la libertad, y teniendo siempre en vista la creación de la sociedad libre. Porque eso de destruir las ficciones sociales tanto puede ser para crear libertad o preparar el camino de la libertad como para establecer otras ficciones sociales diferentes, igualmente malas, porque son igualmente ficciones. Aquí era donde había que tener cuidado. Era preciso acertar con un proceso de acción, cualquiera que fuese su violencia o su no violencia, porque contra las injusticias sociales todo era legítimo, mediante el cual se contribuyese a destruir las ficciones sociales sin dificultar al mismo tiempo la creación de la libertad futura, creando ya inmediatamente, en caso de ser posible, algo de la libertad futura. Resulta claro que esta libertad a la que hay que procurar no poner impedimentos es la libertad futura y no presente, la libertad de los oprimidos por las ficciones sociales. Claro está que no tenemos que procurar no estorbar la libertad de los poderosos, de los bien situados, de todos aquellos que representan las ficciones sociales y se benefician de ellas. Eso no es libertad, es la libertad de tiranizar, que es lo contrario de la libertad. Esa, por el contrario, es lo que más debíamos pensar en impedir y en combatir. Creo que esto está claro. Está clarísimo. Continúe. ¿Para quién quiere el anarquista la libertad? Para la humanidad entera. ¿Cuál es la manera de conseguir la libertad para la humanidad entera? Destruir por completo todas las ficciones sociales. ¿Cómo se pueden destruir por completo todas las ficciones sociales? Ya le anticipé la explicación cuando, a causa de su pregunta, discutí los otros sistemas avanzados y le expliqué cómo y por qué era anarquista. ¿Recuerda mi conclusión? Le recuerdo. Una revolución social súbita, brusca, aplastante, que haga que la sociedad pase de un salto del régimen burgués a la sociedad libre. Esta revolución social será preparada por un trabajo intenso y continuo, de acción directa e indirecta, tendente a preparar a todos los espíritus para la venida de la sociedad libre y a debilitar hasta el estado comatoso todas las resistencias de la burguesía.
Excuso repetirle las razones que llevan inevitablemente a esta conclusión. Al interior del anarquismo ya las he expuesto y usted ya las captó. Sí, esa revolución sería preferiblemente mundial, simultánea en todos los puntos o en los puntos importantes del mundo, o de no ser así, partiendo rápidamente de unos hacia otros, pero en todo caso en cada punto, es decir, en cada nación, fulminante y completa. Muy bien, ¿qué podía yo hacer para ese fin? Solo por mí mismo no podía hacer la revolución mundial. Ni siquiera podía hacer la revolución completa en la parte relativa al país donde estaba. Lo que sí podía era trabajar en la entera medida de mi esfuerzo para realizar la preparación para esa revolución. Ya le expliqué cómo, combatiendo por todos los medios posibles las ficciones sociales, no impidiendo nunca la realización de este combate o la propaganda de la sociedad libre, ni la libertad futura ni la libertad presente de los oprimidos, creando ya, en la medida de lo posible, cualquier avanzada de futura libertad. Aspiró una bocanada, hizo una breve pausa, prosiguió. A partir de ahí, amigo mío, puse mi lucidez en acción. Trabajar para el futuro está bien, pensé. Trabajar para que los demás obtengan la libertad es correcto. Pero, mientras tanto, ¿y yo no soy nadie? Si yo fuese cristiano, trabajaría alegremente por el futuro de los demás, porque ya tendría mi recompensa en el cielo. Pero también, si yo fuese cristiano, no sería anarquista, porque entonces todas esas desigualdades no tendrían importancia en nuestra corta vida. Serían solo condiciones de nuestra prueba y serían recompensadas en la vida eterna. Pero yo no era cristiano, como no lo soy ahora, y me preguntaba, ¿pero por quién voy a sacrificarme con todo esto? Y más aún, ¿por qué voy a sacrificarme? Pasé por momentos de incredulidad y usted comprenderá que estaba justificada. Soy materialista, pensaba yo. No tengo más vida que esta. ¿Para qué he de atormentarme con propagandas y desigualdades sociales y otras historias cuando puedo gozar y divertirme mucho más si no me preocupo de eso? Quien tiene solo esta vida, quien no cree en la vida eterna, quien no admite más ley que la naturaleza, quien se opone al Estado porque no es natural, al matrimonio porque no es natural, al dinero porque no es natural, a todas las ficciones sociales porque no son naturales, ¿por qué acepta esa carga y defiende el altruismo y el sacrificio por los demás o por la humanidad si el altruismo y el sacrificio tampoco son naturales? Sí, la misma lógica que me muestra que un hombre no nace para casarse o para ser portugués o para ser rico o pobre, me muestra también que no nace para ser solidario, que no nace sino para ser él mismo y por lo tanto lo contrario de altruista y solidario, es decir, exclusivamente egoísta. Discutí la cuestión conmigo mismo. Observa, me decía, que nacemos perteneciendo a la especie humana y que tenemos el deber de ser solidarios con todos los hombres. Pero la idea de deber era natural. ¿De dónde venía esta idea de deber? Si esta idea de deber me obligaba a sacrificar mi bienestar, mi comodidad, mi instinto de conservación y otros instintos naturales míos, ¿en qué divergía la acción de esa idea de la acción de cualquier ficción social, que produce en nosotros exactamente el mismo efecto? Esta idea de deber, es decir, de solidaridad humana, sólo podría considerarse natural si llevase consigo una compensación egoísta, porque entonces, aunque en principio contradijese el egoísmo natural, se daba a ese egoísmo una compensación, por lo que, a fin de cuentas, no lo contradecía. Sacrificar un placer, simplemente sacrificarlo, no es natural. Sacrificar un placer a otro es algo que ya está dentro de la naturaleza. Se trata, entre dos cosas naturales y que no se pueden tener ambas, de escoger una, lo cual está bien. Ahora bien,
¿Qué compensación egoísta o natural podía darme la dedicación a la causa de la sociedad libre y de la futura felicidad humana? Solo la conciencia del deber cumplido, del esfuerzo para un fin bueno, y ninguna de estas cosas es una compensación egoísta, ninguna de estas cosas es un placer en sí, sino un placer. Si lo es, nacido de una ficción, como puede ser el placer de ser inmensamente rico o el placer de haber nacido en una buena posición social. Le confieso, amigo mío, que tuve momentos de incredulidad. Me sentí desleal a mi doctrina, traidor a ella, pero en breve pasé de todo esto. La idea de la justicia estaba ya dentro de mí, pensé. La sentía como algo natural, sentía que había un deber superior a la preocupación sobre mi destino, y seguí adelante en mi intención. No me parece que esa decisión revelase una gran lucidez por su parte. Usted no resolvió unas dificultades. Usted fue hacia adelante por un impulso absolutamente sentimental. Sin duda. Pero lo que le estoy contando ahora es la historia de cómo me volví anarquista y de cómo lo continué siendo y lo continúo. Quiero exponerle lealmente las vacilaciones y las dificultades que tuve y cómo las vencí. Acepto que en aquel momento vencí la dificultad lógica con el sentimiento y no con el raciocinio, pero ha de ver usted que más tarde, cuando llegué a plena comprensión de la doctrina anarquista, esta dificultad, hasta entonces lógicamente sin respuesta, tuvo solución completa y absoluta. Es curioso. Y ahora déjeme continuar con mi historia. Tuve esta dificultad y la resolví como pude, según le he dicho ya. Luego, al seguir y siempre en la línea de mis pensamientos, surgió otra dificultad que también me perturbó bastante. De acuerdo, aceptaba mi disposición para el sacrificio sin recompensa ninguna propiamente personal, es decir, sin recompensa ninguna verdaderamente natural. Pero supongamos que la sociedad futura no desembocaba en nada de lo que yo esperaba, que nunca habría una sociedad libre. ¿Para qué diablos me estaba yo sacrificando en ese caso? Sacrificarme a una idea sin recompensa personal, sin ganar nada con mi esfuerzo por esa idea, está bien. Pero sacrificarme sin al menos tener la certeza de que aquello para lo que yo trabajaba existiría un día, sin que la propia idea ganase con mi esfuerzo, eso ya era un poco más fuerte. Como le digo, que resolví esta dificultad por el mismo proceso sentimental por el que resolví la otra, pero le advierto también que del mismo modo que la otra, resolví esta por la lógica. Automáticamente, cuando llegué al estado plenamente consciente de mi anarquismo. Ya lo verá después. En aquel momento salí del apuro con una o dos frases huecas. Yo cumplía con mi deber para con el futuro que cumpliera con el suyo para conmigo. Eso pensé, o algo parecido. Expuse esta conclusión, o mejor estas conclusiones, a mis camaradas, y ellos estuvieron todos de acuerdo conmigo. Admitieron todos que era preciso ir al frente y hacer todo lo necesario por la sociedad libre. Es verdad que algunos, de entre los más inteligentes, se mostraron un poco abatidos con la exposición, no porque no estuvieran de acuerdo con ella, sino porque nunca habían visto las cosas tan claras ni las aristas que tales cosas tienen. Pero en fin, todos se mostraron de acuerdo. Iríamos todos a trabajar por la gran revolución social, por la sociedad libre, nos justificara el futuro o no. Formamos un grupo entre gente de confianza y comenzamos una gran propaganda, grande, claro, dentro de los límites de lo que podíamos hacer. Durante bastante tiempo, en medio de dificultades, confusiones y a veces persecuciones, fuimos trabajando por el ideal anarquista. El banquero, llegado a este punto, hizo una pausa un poco más larga. No encendió el cigarro, que estaba otra vez apagado.
De pronto sonrió levemente y con el aire de quien llega al punto más importante, me miró con insistencia y prosiguió, aclarando más la voz y acentuando más las palabras. Fue en ese momento, dijo, cuando apareció una cosa nueva. En ese momento es una forma de hablar. Quiero decir que después de algunos meses de esta propaganda, comencé a reparar en una nueva complicación, y esta era más seria de todas, esta era la más importante. Recordará usted sin duda lo que he dicho de que por medio de un raciocinio riguroso resolví lo que debía ser el proceso de acción de los anarquistas. Un proceso o procesos por los cuales se contribuyese a destruir las ficciones sociales sin impedir al mismo tiempo la creación de la libertad futura, sin impedir en ningún grado la poca libertad que las ficciones sociales les dejan a los oprimidos. Un proceso que, siendo posible, crease ya algo de la libertad futura. Pues bien, una vez asentado este criterio, jamás dejé de tenerlo presente. Ahora bien, con relación a la propaganda de la que estoy hablando, descubrí una cosa. En el grupo de propaganda no éramos muchos, éramos unos 40, salvo error, y ya se daba este caso, se creaba tiranía. ¿Se creaba tiranía? Se creaba tiranía ¿cómo? De la siguiente manera: unos mandaban en otros y nos llevaban para donde querían, unos se imponían a los otros y nos obligaban a hacer lo que ellos querían, unos arrastraban a los otros mediante sutilezas y añagazas hacia donde ellos querían. No digo que hiciesen esto en cosas graves, tampoco había allí cosas graves en las que pudiesen hacerlo, pero el hecho es que esto sucedía siempre y todos los días, y se daba no solo en asuntos relacionados con la propaganda, sino también fuera de ellos, en asuntos vulgares de la vida. Unos iban insensiblemente para jefes, otros insensiblemente para subordinados. Unos eran jefes por imposición, otros eran jefes por habilidad. Esto se veía en los hechos más simples. Por ejemplo, dos de los muchachos iban juntos recorriendo una calle, llegaban al final de la calle y uno tenía que ir hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Cada uno tenía sus razones para ir por su lado, pero el que iba hacia la izquierda le decía al otro: vente conmigo por aquí, y el otro respondía, y era verdad: hombre, no puedo, tengo que ir por allí. Por esa u otra razón, pero al final, contra su voluntad y contra su conveniencia, allá se iba con el otro hacia la izquierda. Esto era una vez por persuasión, otra vez por simple insistencia, una tercera vez por otro motivo cualquiera. Es decir, nunca era por una razón lógica, siempre había en esta imposición y en esta subordinación algo espontáneo, algo instintivo. Y como en este caso simple en todos los otros casos, desde los menos hasta los más importantes, ¿ve usted bien el caso? Lo veo, pero ¿qué diablos hay de extraño en eso? Es de lo más natural. Será. Ya vamos a eso. Lo que le ruego es que observe que es exactamente lo contrario de la doctrina anarquista. Observe bien que esto ocurría en un grupo anarquista, en un grupo sin influencia ni importancia, en un grupo a quien no estaba confiada la solución de ninguna cuestión grave o la decisión sobre cualquier asunto de envergadura. Y repare que ocurría en un grupo de gente que se había unido especialmente para hacer lo que pudiese, teniendo como objetivo el fin anarquista. Esto es, para combatir en cuanto fuera posible las ficciones sociales y crear en cuanto fuera posible la libertad futura. ¿Reparó usted bien en estos dos puntos? Reparé. Vea bien ahora lo que eso representa. Un grupo pequeño de gente sincera,
le garantizo que era sincera, establecido y unido expresamente para trabajar por la causa de la libertad, al cabo de unos meses había conseguido tan solo una cosa positiva y concreta: la creación entre sí de la tiranía. Y fíjese en qué tiranía. No era una tiranía derivada de la acción de las ficciones sociales, que aunque lamentable sería disculpable hasta cierto punto, aunque menos entre nosotros que combatíamos esas ficciones que entre otras personas. Pero en fin, vivíamos en medio de una sociedad basada en esas ficciones, y no era enteramente culpa nuestra si no podíamos huir del todo a su acción. Pero no era eso. Los que mandaban en los otros, los que nos llevaban por donde querían, no hacían eso por la fuerza del dinero o de la posición social o de cualquier autoridad de naturaleza ficticia que se arrogasen. Lo hacían por una acción de cualquier tipo fuera de las ficciones sociales. Quiero decir, esta tiranía era, con relación a las ficciones sociales, una tiranía nueva, y era una tiranía ejercida sobre gente esencialmente oprimida ya por las ficciones sociales. Era, por encima de todo, una tiranía ejercida entre sí por gente cuyo sincero objetivo no era sino destruir la tiranía y crear libertad. Ahora traslade el caso a un grupo mucho mayor, mucho más influyente, tratando ya de cuestiones importantes y de decisiones de carácter fundamental. Ponga a este grupo a encaminar sus esfuerzos, como nosotros, a la formación de una sociedad libre. Y ahora dígame si a través de esa acumulación de tiranías entrecruzadas entrevé usted cualquier sociedad futura que se parezca a una sociedad libre o a una humanidad digna de sí misma. Sí, desde luego es muy curioso. Es curioso, ¿no? Y observe que hay puntos secundarios también muy curiosos. Por ejemplo, la tiranía de la ayuda. ¿La qué? La tiranía de la ayuda. Había entre nosotros quienes, en vez de mandar en los otros, en vez de imponerse a los otros, por el contrario, les ayudaban en todo cuanto podían. Parece lo contrario, ¿no es verdad? Pues observe que es lo mismo, es la misma tiranía nueva, es del mismo modo ir contra los principios anarquistas. Esa sí que es buena. ¿En qué? Ayudar a alguien, amigo mío, es tomar a alguien por incapaz. Si ese alguien no es un incapaz, usted lo convierte en tal o lo supone tal, y eso es, en el primer caso, una tiranía, en el segundo, un desprecio. En un caso se cercena la libertad de otro, en el otro caso se parte, al menos inconscientemente, del principio de que el otro es despreciable e indigno o incapaz de libertad. Volvamos a nuestro caso. Usted ve bien que este punto era gravísimo. Está bien que trabajásemos para la sociedad futura sin esperar que ella nos lo agradeciese, o arriesgándonos incluso a que nunca se diese cuenta de ello. Todo eso está bien, pero lo que era demasiado era estar trabajando para un futuro de libertad y no hacer nada más positivo que crear tiranía, más tiranía nueva y tiranía ejercida por nosotros mismos, los oprimidos, unos sobre otros. Era esto lo que no podía hacer. Me puse a pensar, aquí había un error, una desviación cualquiera. Nuestros objetivos eran buenos, nuestras doctrinas parecían ciertas. ¿Estarían equivocados nuestros procesos? Seguro que debían estarlo. Pero ¿dónde diablos radicaba el error? Me puse a pensar en eso y empecé a volverme loco. Un día, de repente, como ocurre siempre en esas cosas, di con la solución. Fue el gran día de mis teorías anarquistas, el día en que descubrí, por así decir, la técnica del anarquismo. Me miró un momento sin mirarme, después continuó en el mismo tono. Pensé así: tenemos aquí una tiranía nueva, una tiranía que no deriva de las ficciones sociales. Entonces, ¿de dónde deriva? ¿Derivará de las cualidades naturales? Si es así, adiós sociedad libre.
Si una sociedad donde sólo operan las cualidades naturales de los hombres, aquellas cualidades con las que nacen, que deben sólo a la naturaleza y sobre las cuales no tenemos ningún poder, si una sociedad donde sólo operan esas cualidades es un cúmulo de tiranías, ¿quién va a mover el dedo meñique para contribuir a la victoria de esa sociedad? Tiranía por tiranía, que se quede la que está, que al menos es aquella a la que estamos acostumbrados, y que por ello sentimos fatalmente menos de lo que sentiríamos una tiranía nueva, y con el carácter terrible de todas las cosas tiránicas que salen directamente de la naturaleza. El no haber sublevación posible contra ella, como no hay sublevación contra el tener que morir o contra nacer bajo, cuando se preferiría haber nacido alto. Ya le he probado que si por cualquier razón no es realizable la sociedad anarquista, entonces debe existir por ser más natural que cualquier otra salvo aquella, la sociedad burguesa. Pero ¿sería esta tiranía que nacía así entre nosotros realmente una derivación de las cualidades naturales? ¿Qué son en realidad las cualidades naturales? Son un grado de inteligencia, de imaginación, de voluntad, etcétera, con el que cada uno nace. Esto en el campo mental, por supuesto, porque las cualidades naturales físicas no vienen al caso. Ahora bien, un tipo que manda en otro sin una razón derivada de las ficciones sociales, lo hace por fuerza para hacerle superior en una u otra de las cualidades naturales. Lo domina por el empleo de sus cualidades naturales. Pero queda una cosa por ver. ¿Ese empleo de las cualidades naturales será legítimo? Es decir, ¿será natural? Ahora veamos. ¿Cuál es el empleo natural de nuestras cualidades naturales? Servir a los fines naturales de nuestra personalidad. Ahora bien, dominar a alguien. ¿Será un fin natural de nuestra personalidad? Puede serlo. Hay un caso en que puede serlo. Es cuando ese alguien está con relación a nosotros en la posición de enemigo. Para un anarquista resulta claro quién está en la posición del enemigo. Es cualquier representante de las ficciones sociales y de su tiranía, pero nadie más, porque todos los demás hombres son hombres como él y camaradas naturales. Sin embargo, usted ve perfectamente que el caso de la tiranía que habíamos estado creando entre nosotros no era este. La tiranía que habíamos estado creando era ejercida sobre hombres como nosotros, camaradas naturales, y más aún sobre hombres dos veces camaradas nuestros, porque lo eran también por la comunión del mismo ideal. Conclusión, esta tiranía nuestra, si no era derivada de las ficciones sociales, tampoco era derivada de las cualidades naturales, era derivada de una aplicación errónea, de una perversión de las cualidades naturales. ¿Y esa perversión de dónde procedía? Tenía que proceder de una de dos cosas, o de que el hombre es por naturaleza malo, y por lo tanto todas las cualidades naturales se hallan naturalmente pervertidas, o de una perversión resultante de la larga permanencia de la humanidad en una atmósfera de ficciones sociales, todas ellas creadoras de tiranía y tendente por lo tanto a volver instintivamente tiránico el uso más natural de las cualidades más naturales. Ahora bien, de estas dos hipótesis, ¿cuál sería la verdadera? De un modo satisfactorio, es decir, rigurosamente lógico o científico, era imposible determinarlo. El raciocinio no puede enfrentarse al problema porque es de orden histórico o científico y depende del conocimiento de hechos. Por su parte, la ciencia tampoco nos ayuda, porque por más lejos que retrocedamos en la historia, encontraremos siempre al hombre viviendo bajo uno u otro sistema de tiranía social y por lo tanto siempre en un estado que no nos permite averiguar cómo es el hombre cuando vive en circunstancias puras y enteramente naturales. No habiendo manera de determinar exactamente eso, tenemos que decantarnos hacia la mayor probabilidad, y la mayor probabilidad está en la segunda hipótesis.
Es más natural suponer que la larguísima permanencia de la humanidad en ficciones sociales creadoras de tiranía haga a cada hombre nacer ya con sus cualidades naturales pervertidas en el sentido de tiranizar espontáneamente, incluso en quien no pretende tiranizar, que suponer que las cualidades naturales pueden ser naturalmente pervertidas, lo cual en cierto modo representa una contradicción. Por eso el pensador se decidió, como me decidí yo, con una casi absoluta seguridad por la segunda hipótesis. Tenemos, pues, una cosa evidente. En el presente estado social no es posible que un grupo de hombres, por bien intencionados que sean, por preocupados que todos se sientan por combatir las ficciones sociales y trabajar por la libertad, trabajen juntos sin que espontáneamente creen entre sí tiranía, sin crear entre sí una nueva tiranía, suplementaria de las ficciones sociales, sin destruir en la práctica todo cuanto quieren en la teoría, sin dificultar del mayor modo posible, involuntariamente, el propio objetivo que quieren promover. ¿Qué hay que hacer? Es muy simple, que trabajemos todos para el mismo fin, pero separados. ¿Separados? Sí. ¿No ha seguido usted mi argumentación? La he seguido. ¿Y no encuentra lógica? ¿No encuentra impecable esta conclusión? La encuentro, sí, la encuentro. Lo que no acabo de ver bien es cómo esto... Se lo voy a explicar. He dicho, trabajemos todos para el mismo fin, pero separados. Trabajando todos para el mismo fin anarquista, cada cual contribuirá con su esfuerzo a la destrucción de las ficciones sociales, que es hacia donde se dirige, y para la creación de la sociedad libre del futuro. Y trabajando separados no podremos de ningún modo crear nueva tiranía, porque nadie tiene acción sobre otro, y no puede, por tanto, ni disminuir su libertad dominándolo, ni apagarla ayudándolo. Trabajando así separados y para el mismo fin anarquista, tenemos las dos ventajas, la del esfuerzo conjunto y la de no creación de nueva tiranía. Seguimos unidos, porque lo estamos moralmente y trabajamos del mismo modo, para el mismo fin. Seguimos siendo anarquistas porque cada uno trabaja para la sociedad libre, pero dejamos de ser traidores. Voluntarios o involuntarios a nuestra causa, dejamos incluso de poder serlo, porque nos situamos, mediante el trabajo anarquista aislado, fuera de la deletérea influencia de las ficciones sociales en su reflejo hereditario sobre las cualidades que dio la naturaleza. Está claro que toda esta táctica se aplica a lo que yo he llamado el periodo de preparación para la revolución social. Arruinadas las defensas burguesas y reducida la sociedad entera al estado de aceptación de las doctrinas anarquistas, faltando sólo llevar a cabo la revolución social, no puede continuarse sin embargo para el golpe final la acción separada. Pero a esa altura ya se habrá logrado virtualmente la sociedad libre. Las cosas ya serán de otra manera. La táctica a la que me refiero sólo es pertinente con respecto a la acción anarquista en medio de la sociedad burguesa como en el grupo al que yo pertenecía. Ese era, al final, el verdadero proceso anarquista. Juntos no hacíamos nada que valiera la pena y además, por encima de todo, nos tiranizábamos y nos estorbábamos los unos a los otros y a nuestras teorías. Separados, poco conseguiríamos también, pero al menos no estorbábamos la libertad, no creábamos nueva tiranía. Lo que consiguiéramos, por poco que fuese, lo conseguíamos realmente, sin desventajas ni pérdidas. Y además, trabajando así separados, aprendíamos a confiar más en nosotros mismos, a no apoyarnos los unos en los otros, a volvernos más libres, a prepararnos tanto personalmente como a los demás, a través de nuestro ejemplo para el futuro.
Me sentí radiante con este descubrimiento. Fui inmediatamente a exponérselo a mis camaradas. Fue una de las pocas veces en que fui estúpido en mi vida. Imagine usted que estaba tan lleno de mi descubrimiento que esperaba que ellos lo aceptaran. No lo aceptaron, claro. Disintieron, amigo mío, disintieron todos. Unos más, los otros menos, pero todos protestaron. No era eso, eso no podía ser, pero nadie decía lo que era o lo que debía ser. Argumenté y argumenté, y en respuesta a mis argumentos no obtuve sino frases, basura, cosas como esas que no responden los ministros en las cámaras cuando no tienen ninguna respuesta. Fue entonces cuando vi con qué estúpidos y con qué cobardes estaba metido. Se desenmascararon ante mí. Aquella canalla había nacido para esclavos. Querían ser anarquistas a costa ajena. Querían la libertad, pero que fueran otros quienes la conquistaran. Y luego que se las dieran a ellos como un rey da un título. Casi todos son así, los grandes lacayos. ¿Y usted se irritó? ¿Que si me irrité? Me enfurecí, me subí por las paredes, me di a todos los diablos, casi me pegué con 2 o 3 de ellos y acabé por dejarlos de lado. Me aislé, sentí un asco hacia aquel rebaño de carneros que no puede usted llegar a imaginar. Casi dejé de creer en el anarquismo, casi decidí no preocuparme más por todo aquello, pero pasados unos días volví en mí. Pensé que el ideal anarquista estaba por encima de esas tonterías. ¿Ellos no querían ser anarquistas? Pues lo sería yo. ¿Ellos solo querían jugar a los libertarios? Yo no estaba para jugar en ningún caso de esos. Ellos no tenían fuerzas para combatir si no estaban apoyados los unos en los otros y creando entre sí un nuevo simulacro de la tiranía que decían querer combatir, pues que lo hiciesen. Los idiotas, si no servían para nada más. Yo no iba a ser burgués por tan poco. Estaba establecido que en el verdadero anarquismo cada uno tiene por sus propias fuerzas que crear libertad y combatir las ficciones sociales. Por lo tanto, por mis propias fuerzas iba a crear libertad y combatir las ficciones sociales. Nadie quería seguirme por el verdadero camino anarquista. Seguiría yo por él, iría solo, con mis propios recursos, con mi fe, desprovisto incluso del apoyo mental de los que habían sido mis camaradas contra las enteras ficciones sociales. No digo que fuera un hermoso gesto, ni un gesto heroico, fue simplemente un gesto natural. Si el camino tenía que ser seguido por cada uno separadamente, yo no necesitaba a nadie para seguir, bastaba mi ideal. Fue basándome en todos estos principios y bajo estas circunstancias como decidí por mí mismo combatir las ficciones sociales. Hizo una pausa en su discurso que había transformado en entusiasta y fluido. Al cabo de un momento continuó con la voz ya más sosegada. Es un estado de guerra, pensé, entre yo y las ficciones sociales. Muy bien. ¿Qué es lo que puedo hacer contra esas ficciones sociales? Trabajar solo, para no poder crear de ningún modo la menor tiranía. ¿Cómo puedo colaborar solo en la preparación de la revolución social, en la preparación de la humanidad para la sociedad libre? Tengo que escoger uno de 2 procesos. De los 2 procesos que existen, en caso, por supuesto, de no poder servirme de ambos. Los 2 procesos son la acción indirecta, es decir, la propaganda, y la acción directa, de cualquier clase. Primero pensé en la acción indirecta, es decir, la propaganda. ¿Qué propaganda podía llevar a cabo con mis solos miedos? Aparte de esta que siempre se va haciendo en la conversación con este o aquel al azar y sirviéndonos de todas las oportunidades, lo que yo quería saber era si la acción indirecta era un camino por donde yo pudiese encaminar mi actividad de anarquista enérgicamente, es decir, a fin de producir resultados sensibles. Pronto vi que no era posible. No soy orador y no soy escritor. Quiero decir,
Soy capaz de hablar en público si es preciso, y soy capaz de escribir un artículo periodístico, pero lo que quería averiguar era si mi temperamento natural indicaba que, especializándome en la acción indirecta, en cualquiera de las dos especies o en ambas, podría obtener resultados más positivos para el ideal anarquista que especializando mis esfuerzos en cualquier otro sentido. Ahora bien, la acción es siempre más provechosa que la propaganda, excepto para los individuos cuyo talento los señala esencialmente como propagandistas. Los grandes oradores, capaces de electrizar a multitudes y arrastrarlas tras de sí, o los grandes escritores, capaces de fascinar y convencer con sus libros. No creo ser muy vanidoso, pero si lo soy, no lo soy lo suficientemente, al menos como para envanecerme de aquellas cualidades que no poseo. Y, como lo he dicho, nunca me dio por juzgarme orador o escritor. Por eso abandoné la idea de la acción indirecta como un camino posible a mi actividad de anarquista. Por exclusión de partes, me veía obligado a escoger la acción directa, es decir, el esfuerzo aplicado a la práctica de la vida real. No era la inteligencia, sino la acción. Muy bien, así sería. Tenía pues que aplicar a la vida práctica el proceso fundamental de la acción anarquista que tenía ya muy claro en mi mente: combatir las ficciones sociales sin crear nueva tiranía, creando ya, en caso de ser posible, algo de libertad futura. Ahora bien, ¿cómo diablos conseguir esto en la práctica? ¿Qué es combatir en la práctica? Combatir en la práctica es la guerra. Es una guerra, por lo menos. ¿Cómo se hace la guerra en las ficciones sociales? Antes que nada, ¿cómo se hace la guerra? ¿Cómo se vence al enemigo en cualquier guerra? De una de dos maneras: o matándolo, es decir, destruyéndolo, o aprisionándolo, es decir, dominándolo, reduciéndolo a la inactividad. Destruir las sociales era algo que yo no podía hacer. Destruir las ficciones sociales solo podía hacerlo una revolución social. Hasta allí, las ficciones sociales podían ser sacudidas, desestabilizadas, dejadas en situación precaria, pero destruidas solo lo estarían con la venida de la sociedad libre y la caída positiva de la sociedad burguesa. Lo más que yo podía hacer en ese sentido era destruir el sentido físico de matar a uno u otro miembro de las clases representativas de la sociedad burguesa. Estudié el caso y vi que era un disparate. Suponga usted que yo mataba a uno o dos, o a una docena de representantes de la tiranía de las ficciones sociales. ¿El resultado? ¿Quedaban las ficciones sociales más debilitadas por ello? De ningún modo. Las ficciones sociales no son como una situación política que puede depender de un pequeño número de hombres, de un solo hombre a veces. Lo que hay de malo en las ficciones sociales son ellas, en un conjunto, y no los individuos que las representan, que actúan como representantes de ellas. Además, un atentado de orden social produce siempre una reacción. No solo todo queda igual, sino que la mayor parte de las veces empeora. Y por encima de todo, vamos a suponer que, como es natural, después de un atentado yo era detenido y eliminado de una u otra manera. Y suponga que yo había dado cuenta de una docena de capitalistas. ¿En qué quedaba todo esto en resumen? Con mi eliminación, ya no por muerte, sino por simple prisión o destierro. La causa anarquista perdía un elemento de combate, y los 12 capitalistas que yo hubiera eliminado no eran 12 elementos que la sociedad burguesa había perdido, porque los elementos componentes de la sociedad burguesa no son elementos de combate, sino elementos puramente pasivos, puesto que el combate está no en los miembros de la sociedad burguesa, sino en el conjunto de las ficciones sociales sobre las que esa sociedad se asienta. Y las ficciones sociales no son gente contra la que se pueda disparar. ¿Comprende usted
No era como el soldado de un ejército que mata a 12 soldados de un ejército contrario. Era como un soldado que mata a 12 civiles de la nación del otro ejército. Es matar estúpidamente porque no se elimina ningún combatiente. Yo no podía, por tanto, pensar en destruir, ni en todo ni en parte alguna, las ficciones sociales. Tenía pues que sojuzgarlas, vencerlas, dominándolas. Me apuntó bruscamente con el índice derecho. Eso fue lo que hice. Retiró su gesto y continuó. Procuré ver cuál era la primera, la más importante de las ficciones sociales. Sería a esa a la que debería, más que a ninguna otra, intentar dominar, intentar reducir a la inactividad. La más importante en nuestra época, por lo menos, es el dinero. ¿Cómo dominar el dinero, o en palabras más precisas, la fuerza o la tiranía del dinero? Liberándome de su influencia, de su fuerza, haciéndome por tanto superior a su influencia, reduciéndolo a la inactividad en lo que a mí respectaba. En lo que a mí respectaba, ¿comprende? Porque yo era el que lo combatía. Si fuera a reducirlo a la inactividad en lo que respecta a toda la gente, eso no sería ya dominarlo, sino destruirlo, porque sería acabar completamente con la ficción dinero. Y ya le he demostrado que cualquier ficción social solo puede ser destruida por la revolución social, arrastrada con las otras en la caída de la sociedad burguesa. ¿Cómo podía volverme superior a la fuerza del dinero? El proceso más simple era alejarme de la esfera de su influencia, es decir, de la civilización, ir a un campo a comer raíces y beber agua de las fuentes, andar desnudo y vivir como un animal. Pero esto, aunque no hubiera dificultades en hacerlo, no era combatir una ficción social, ni siquiera era combatir, era huir. Realmente, quien elude trabar un combate no resulta derrotado en él, pero moralmente sí queda derrotado porque no se batió. El proceso tenía que ser otro, un proceso de combate y no de fuga. ¿Cómo dominar el dinero combatiéndolo? ¿Cómo eludir su influencia y tiranía sin evitar la confrontación? El proceso solo era uno, adquirirlo. Adquirirlo en cantidad suficiente como para no sentir su influencia. Y en cuanta más cantidad lo adquiriese, tanto más libre estaría de esa influencia. Fue cuando vi esto claramente, con toda la fuerza de mi convicción de anarquista y toda mi lógica de hombre lúcido, cuando entré en la fase actual, la comercial y bancaria, amigo mío, de mi anarquismo. Descansó un momento de la violencia, de nuevo creciente de su entusiasmo por su exposición. Después continuó, todavía con un cierto calor, su narración. ¿Recuerda usted aquellas dos dificultades lógicas que le he dicho que me habían surgido al principio de mi carrera anarquista consciente? ¿Y recuerda usted que le he dicho que a aquella altura las resolví artificialmente por el sentimiento y no por la lógica? Usted mismo lo observó y lo hizo muy bien, que yo no las había resuelto por la lógica. ¿Lo recuerdo? Sí. ¿Y recuerda usted que le he dicho que más tarde, cuando acerté por fin con el verdadero proceso anarquista, las resolví de nuevo y esta vez por la lógica? Sí. Ve ahora cómo quedaron resueltas. Las dificultades eran estas. No es natural trabajar por cualquier cosa, sea la que sea, sin una compensación natural, es decir, egoísta. Y no es natural dar nuestro esfuerzo para cualquier fin sin tener la compensación de saber que ese fin se alcanza. Las dos dificultades eran estas. Observe ahora cómo quedan resueltas por el proceso de trabajo anarquista que mi raciocinio me llevó a descubrir como siendo el único verdadero. El proceso da como resultado el enriquecimiento, por lo tanto, compensación egoísta. El proceso apunta a la consecución de la libertad. Yo, volviéndome superior a la fuerza del dinero, es decir, liberándome de ella, consigo libertad.
Consigo libertad solo para mí, es cierto, pero como ya le he probado, la libertad para todos solo puede venir con la destrucción de las ficciones sociales por la revolución social, y yo, por mis solos medios, no puedo hacer la revolución social. El punto concreto es este. Apunto a la libertad, consigo la libertad que puedo, porque naturalmente no puedo conseguir lo que no puedo. Y vea usted, aparte el raciocinio que determina este proceso anarquista como el único verdadero, el hecho de que resuelve automáticamente las dificultades lógicas que pueden oponerse a cualquier proceso anarquista es lo que prueba que es el verdadero. Pues este fue el proceso que seguí. Me metí de lleno en la empresa de dominar la ficción dinero, enriqueciéndome. Lo conseguí. Me llevó un cierto tiempo porque la lucha fue grande, pero lo conseguí. Excuso contarle lo que fue y lo que ha sido mi vida comercial y bancaria. Podría ser interesante, sobre todo en ciertos puntos, pero ya no pertenece al asunto que estamos discutiendo. Trabajé, luché, gané dinero, trabajé más, luché más, gané más dinero, gané finalmente mucho dinero. No reparé en los medios. Le confieso, amigo mío, que no reparé en los medios, empleé todo cuanto tuve a la mano. El acaparamiento, el sofisma financiero, la propia competencia desleal. ¿Y qué? Yo combatía las ficciones sociales, inmorales y antinaturales por excelencia y tenía que tener en cuenta los medios. Yo trabajaba por la libertad y tenía que tener en cuenta las armas con las que combatía la tiranía. El anarquista estúpido que lanza bombas y dispara, bien sabe que mata y bien sabe que sus doctrinas no incluyen la pena de muerte. Ataca una inmoralidad con un crimen, porque considera que vale un crimen destruir esa inmoralidad. Es estúpido en cuanto al proceso, porque, como ya le he mostrado, ese proceso está equivocado y es contraproducente, como proceso anarquista. Ahora bien, en cuanto a la moral del proceso, es inteligente. Pero mi proceso no estaba equivocado y me serví legítimamente como anarquista de todos los medios para enriquecerme. Hoy he realizado mi limitado sueño de anarquista práctico y lúcido. Soy libre, hago lo que quiero, dentro, claro está, de lo que es posible hacer. Mi lema de anarquista era la libertad. Pues bien, tengo la libertad que en nuestra imperfecta sociedad es posible tener. Quise combatir las fuerzas sociales, las combatí y lo que es más, las vencí. Alto ahí, dije yo. Todo eso estará muy bien, pero hay una cosa que usted no ha visto. Las condiciones de su proceso eran, como usted ha probado, no solo crear libertad, sino también no crear tiranía. Y usted ha creado tiranía. Usted como especulador, como banquero, como financiero sin escrúpulos, discúlpeme, pero es usted quien lo ha dicho. Usted ha creado tiranía. Usted ha creado tanta tiranía como cualquier otro representante de las ficciones sociales que dice usted combatir. No, amigo mío, usted, yo no he creado tiranía. La tiranía que puede haber resultado de mi acción de combate contra las ficciones sociales es una tiranía que no parte de mí, que por lo tanto yo no creé. Está en las ficciones sociales. Yo no la uní a ellas. Esa tiranía es la propia tiranía de las ficciones sociales. Por centésima vez le repito, solo la revolución social puede destruir las ficciones sociales. Antes de eso, la acción anarquista perfecta como la mía solo puede dominar las ficciones sociales, dominarlas en relación tan solo al anarquista que pone ese proceso en práctica, porque ese proceso no permite una dominación más amplia de esas ficciones. No es de no crear tiranía de lo que se trata, es de no crear nueva tiranía, tiranía donde no estaba. Los anarquistas, trabajando en conjunto, influenciándose los unos a los otros, como le he dicho, creaban entre sí,
fuera y aparte de las ficciones sociales, una tiranía. Esa sí que era una tiranía nueva. Esa yo no la creé, ni siquiera la podía crear, por las condiciones mismas de mi proceso. No, amigo mío, yo solo creé libertad, liberé a uno, me liberé a mí, porque mi proceso, como ya le he probado, es el único verdadero proceso anarquista. No me permitió liberar a más. Lo que pude liberar, lo liberé. Está bien, lo acepto, pero observe que a través de ese argumento la gente casi puede ser llevada a creer que ningún representante de las ficciones sociales ejerce tiranía. Y no la ejerce. La tiranía de las ficciones sociales y no de los hombres que las encarnan. Esos son, por así decirlo, los medios de que se sirven las ficciones para tiranizar, como el cuchillo es el medio del que se puede servir el asesino. Y seguro que usted no cree que aboliendo los cuchillos van a quedar abolidos los asesinos. Mire, destruye usted a todos los capitalistas del mundo, pero sin destruir el capital. Al día siguiente el capital ya está en manos de otros. Continuará por medio de esos, su tiranía. Destruya, no a los capitalistas, sino al capital. ¿Cuántos capitalistas quedan? ¿Lo ve? Sí, tiene usted razón. Hijo mío, lo máximo, lo máximo, lo máximo de lo que puede usted acusarme es de haber aumentado un poco, muy, muy poco, la tiranía de las ficciones sociales. El argumento es absurdo, porque como ya le he dicho, la tiranía que yo no debía crear y no he creado es otra. Pero tiene además un punto flaco, el que a través del mismo razonamiento puede usted acusar a un general que lucha por su país de causar a su país el perjuicio del número de hombres de su propio ejército que debe sacrificar para vencer. Quien va a la guerra da y recibe. Hay que conseguir lo principal. El resto está muy bien, pero considere otra cosa. El verdadero anarquista quiere la libertad no solo para sí, sino también para los demás. Creo que quiere la libertad para la humanidad entera. Sin duda. Pero ya le he dicho que por el proceso que descubrí que era el único proceso anarquista, cada cual tiene que liberarse a sí mismo. Yo me he liberado a mí, he cumplido simultáneamente con mi deber para conmigo y para con la libertad. ¿Por qué los demás, mis camaradas, no hicieron lo mismo? Yo no se lo impedí. Eso sí hubiera sido un crimen, si se lo hubiera impedido, pero ni siquiera se lo impedí ocultándoles el verdadero proceso anarquista. Una vez descubrí el proceso, se lo dije claramente a todos, el propio proceso me impedía más. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Obligarles a seguir el camino? Aunque lo pudiera hacer, no lo haría, porque sería quitarle la libertad, y eso iba en contra de mis principios anarquistas. Ayudarles tampoco podía ser, por la misma razón. Yo nunca he ayudado ni ayudo a nadie, porque eso, disminuyendo la libertad ajena, va también contra mis principios. Lo que me está usted censurando es no ser más gente que una sola persona. ¿Por qué me censura el cumplimiento de mi deber de libertad hasta donde podía cumplirlo? ¿Por qué no lo censura más bien a ellos por no haber cumplido con el suyo? Sí, es cierto, pero esos hombres no hicieron lo que usted ha hecho, naturalmente, porque eran menos inteligentes que usted, o menos fuertes de voluntad, o... Ah, amigo mío, esas son ya las desigualdades naturales, y no las sociales. Ante esas, el anarquismo no tiene nada que hacer. El grado de inteligencia o de voluntad de un individuo le pertenece a él y a la naturaleza. Las propias ficciones sociales no pueden ni variarlo ni mejorarlo. Hay cualidades naturales, como ya le he dicho, que se pueden suponer resultan pervertidas por larga permanencia de la humanidad entre ficciones sociales, pero la perversión no está en el grado de cualidad, que es absolutamente dado por la naturaleza, sino en la aplicación de la cualidad. Una cuestión de estupidez o de falta de voluntad no tiene nada que ver con la aplicación de esas cualidades, sino sólo con su grado.
Por eso le digo, esas son ya absolutamente las desigualdades naturales, y sobre ellas nadie tiene ningún poder, ni hay modificación social que las modifique, como no me puede hacer a mí alto o usted bajo. A no ser, a no ser que en el caso de esos tipos, la perversión hereditaria de las cualidades naturales vaya tan lejos que afecte a la propia base del temperamento. Sí, que un tipo nazca para esclavo, nazca naturalmente esclavo y por lo tanto incapaz de cualquier esfuerzo en el sentido de liberarse. Pero en ese caso, ¿qué tienen ellos que ver con la sociedad libre o con la libertad? Si un hombre nació para esclavo, la libertad, siendo contraria a su temperamento, será para él una tiranía. Hubo una pequeña pausa. De repente me eché a reír a carcajadas. Realmente dice usted que es anarquista. En todo caso, dan ganas de reír, incluso después de haberle oído, al comparar lo que usted es con lo que son los anarquistas que hay por ahí. Amigo mío, ya se lo he dicho. Ya se lo he probado y ahora se lo repito. La diferencia solo es esta. Ellos son anarquistas únicamente teóricos. Yo soy teórico y práctico. Ellos son anarquistas místicos y yo científico. Ellos son anarquistas que se agachan. Yo soy un anarquista que combate y libera. En una palabra, ellos son pseudoanarquistas y yo soy anarquista. Y nos levantamos de la mesa. Lisboa, enero de 1922.